los antecedentes teóricos de la investigación, ¿sale? Pero antes de esto, pues la semana pasada, perdón, retomando un poquito también, la semana pasada les había yo mostrado lo que era toda la estructura de tesis que se maneja dentro de la ICIAPI. Yo sé que esa estructura ustedes ya la conocen o ya la conocían por ahí, bueno, pero pues mi labor es también comentárselas, comunicárselas, y si ustedes detectaron, pues bueno, es una estructura muy sencilla, consta de 4 o 5 capítulos, incluyendo conclusiones y recomendaciones, pero son cuatro capítulos formales, sí, en la que los capítulos 1 y 3 son capítulos metodológicos, el capítulo 2 es capítulo, pues vamos a decir, informativo, sí, y el capítulo 4, pues es prácticamente lo que nosotros estamos proponiendo dentro de nuestro proyecto de investigación, ¿sale? Y el capítulo 5, como les vuelvo a repetir, para algunos autores, recomendaciones y conclusiones, es considerado como capítulo. Pues bueno, el capítulo 5 sería las conclusiones y recomendaciones, que no son más que las conclusiones y recomendaciones que nosotros pudiésemos detectar y hallar y hacer mención del trabajo de investigación que estamos desarrollando o realizando para así poder replantear la situación analizada, ¿no? Y ahorita el máster Saúl me preguntaba sobre que les había colocado yo el formato a utilizar y que no está el formato a utilizar. Efectivamente, porque antes de poder compartírselo, quiero justamente hablar de esa parte, ¿no? Independientemente de que estoy terminando de configurar algunos puntos, porque la intención o la idea de tener este esqueleto tanto actualizado como ya como ustedes lo tengan presente, es para que no estén cambiando gran cosa, ¿sí? Porque aquellos que trabajamos con proyecto de investigación en alguna otra licenciatura o alguna otra maestría, de repente lo que cuesta más trabajo es justamente el estilo del formato que se vaya a estar utilizando. ¿Por qué el estilo del formato que se vaya a estar utilizando? Porque eh, pues son yo siempre digo, los detalles son los que más tiempo nos quitan cuando estamos haciendo una labor, ¿no? Pero pues es lo que se hace ver bonito, el que hace ver un poquito distinto, diferente a nuestro, a lo que nosotros estamos presentando, a lo que nosotros estamos diseñando, ¿no? Y antes de iniciar con todo ello, pues también les voy a compartir qué es eso de la configuración y el por qué se le da también, pues, una gran importancia al desarrollo de nuestra tesis, o sea, porque es parte también de la metodología, porque de repente los que estamos de encargados del área metodológica, de repente le decimos, no tienes justificado en la página 15, el tercer párrafo no está justificado, o de repente estás utilizando diferentes tipos de fuentes, no estás utilizando el tamaño de fuente normal en la página 18, cuando pasaste información de algún libro o algún manual, resulta que no colocaste el sangrado, sí, y de repente nosotros nos quedamos así, sangrado, el estilo, el tamaño, o sea, cuáles son, sí, y nos vamos quedando, aunque muchos siempre hemos argumentado que para nosotros lo más importante es
tener todo el trabajo, no importa que se vea feo y que al final eso rapidito, porque eso es lo que decimos luego, rapidito le damos su manita de gato para que se vea bien, ¿no? Pero, repito, muchas ocasiones es pesado. Ay, es que me dicen que es Arial 12, es que me dicen que tiene que ser Arial 14 negrita, Arial 16 negrita, justificado, o alineado a la izquierda, justificado, alineado al centro, que todos los, si voy a estar utilizando o manejando viñetas, que todas tengan que ser iguales y con un mismo margen. Sí, porque pues de repente si utilizo diferente margen, pues con eso pues se hace ver diferente o distinto nuestro trabajo, sí, y de repente, repito, nos quita un buen tiempo en configurar eso y hay maestros o habemos maestros que de repente cuando estamos revisando, habemos unos que no revisamos el fondo. ¿Qué quiere decir el fondo? El contenido. Revisamos únicamente formatos y estamos viendo los formatos y seguimos formatos, seguimos formatos. Ya después empezamos a ver el fondo, concordancias, que estén alineados, que se vea, yo siempre he dicho que se vea parejo el trabajo, ¿sí? Y a nosotros como tesistas, híjole, son las características que nos molestan, porque de repente decimos, es que nos hubiesen dicho todas. ¿Saben qué? Cuando uno revisa, es muy similar a como cuando nosotros lo hacemos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Muchas ocasiones, cuando nosotros estamos haciendo un trabajo, una actividad, cualquiera que ésta sea, ¿sí? Me piden corregir o me piden darle formato, yo le doy formato y mi cerebro crea una imagen de ese formato. Cuando estoy revisando, reviso a fondo supuestamente y probablemente en este momento lo veo bien, pero en una segunda revisión, eso que yo ya vi bien, le empiezo a encontrar hasta errores de formato. ¿A qué se debe? A que así como existen los estilos de redacción, existen también estilos de lectura en la que nos indican que en la lectura de una información, sobre todo de un trabajo que estamos haciendo nosotros, aprendamos a leer. ¿Qué quiere decir leer? Quiere decir no interpretar. O sea, ¿cómo es esto? Muchas ocasiones hay errores puntuales, hay un pequeño error puntual por ahí que es imperceptible para nosotros porque de repente nuestra vista lo que hace es recomponer. Sí, o sea, ¿qué es lo que intenta decir? Ustedes, si han entrado en algún momento a Facebook, ustedes han encontrado por ahí que de repente les dice, ¿sabes qué? La vista puede recomponer este texto, ¿no? Y tú alcanzas a leerlo y porque te están diciendo que hay errores, lo empiezas a detectar y dices, sí es cierto, aquí dice otra palabra que yo pensé que era otra. ¿Por qué? Porque la mente lo que nos está haciendo es formando las palabras. Ahora imagínense en un trabajo que nosotros no tenemos que, no podemos estar interpretando. ¿Por qué? Porque, repito, vamos a ver otras personas con vista no tan cansada sobre este mismo tema y de repente pues, nos detecta los errores, así sean insignificantes, un error ortográfico, sí, algún error gramatical o sencillamente algún error de diseño o de forma, vamos a decirlo, del texto. Sí, ¿por qué? Porque dice, oye, este se ve diferente el tipo de texto o este se ve diferente el tamaño, mira, ¿por qué será? Y empiezas a preguntar por qué. O sea, tiene una razón de ser para poder manejarlo de esa manera. Entonces, volvemos a ese punto. Es muy importante que los trabajos, cuando le vayan a dar ustedes una segunda lectura,
sí, les recomiendo que lean, o sea, que lo lean realmente, no que empiecen a interpretar palabras y no es de que quien lee más rápido un trabajo, sino el leer es leer palabra por palabra para poder detectar si hay algún error de fondo. Entonces, es un tip, una recomendación que todos debemos de hacer sobre, repito, en algún momento van a tener ustedes por ahí pasantes que les van a solicitar dentro de su centro de trabajo les van a solicitar por ahí que si pueden ser sus sinodales o directores de tesis. Entonces, pues tenemos que no nada más poder ser de contenido, sino también de forma y también de estructura. Por este motivo, cuando ustedes vayan a asesorar una tesis, deben de decirle, ¿sabes qué? Ok, perfecto, lo acepto, te asesoro, pero necesito que me traigas la estructura de la tesis, de cómo se debe de conformar la tesis y el formato que se debe de utilizar. ¿Por qué? Porque eso, yo siempre lo he dicho, eso dice mucho de nosotros, ¿sí? Como profesionistas, como profesionales que son cada uno de ustedes dentro de su área. Y no es nada más de entregarlo por entregar. Eh, Ahorita por ahí creo que tengo un trabajo que de repente vamos a ver cómo está su estructura no tanto su estructura, sino cómo metió información y de repente te quedas y dices, bueno, sí tiene la información y copió, pegó y está bien, porque pues yo la semana pasada les dije, ok, para hacer las bases teóricas, los antecedentes teóricos, pues justamente vamos a utilizar esa técnica de copiar y pegar, pero también es muy necesario aprender a conservar el formato de texto que vamos a manejar, que vamos a tener. Entonces, sí es muy necesario tener todos esas herramientas o esos aditamentos, vamos a decirlo, ya también cuando ustedes sean lectores de tesis o asesores de tesis de algún colega que esté terminando la licenciatura. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con las partes de la tesis y el por qué hay algunas cosas que cuidar, sí, porque realmente una cosa fue la estructura, que fueron los puntos que va a tener que contener o que debe de contener esa tesis. Aquí la tesis, vamos a llamarla, nos dice que va a ser rapidita esta lectura. Dice que en ella, no dice prácticamente que es una tesis, donde se van a presentar antecedentes, conclusiones y recomendaciones para su validación y uso social. ¿Por qué uso social? Porque estaríamos hablando de llevarlo a cabo en nuestro centro de trabajo. Ese es un uso social que se le va dando. Y ese tipo de informe, recuerden, sigue siendo informe como tal, tiene los siguientes componentes. Y aquí nos hablan de algunos componentes. La cubierta o carátula, sí, que esa se llama igual, se llama portadilla en las partes de nuestro proyecto. Página de aceptación, sigue llamándose página de aceptación. Página de agradecimientos, también tiene página de agradecimientos. Tiene tabla de resúmenes, perdón, tabla de contenidos, que son los índices. Vamos a ir adentrándonos luego en esa parte, en la tabla de contenidos. Va a tener un resumen, una introducción, ¿sí? El cuerpo de la obra, que esta parte me lo colocan en rojo porque es lo que nosotros vamos a realmente hacer. Eso es lo fuerte, lo grandioso, lo potente. Tenemos conclusiones y tenemos bibliografía. Y algunos tenemos el anexo, ¿sí? Pero ese anexo que nosotros tenemos, pues es la parte en la que si en dado caso yo siempre lo he dicho, si lo tiene el proyecto o no lo tiene. Pero si nos damos cuenta,
estas 9 partes esenciales son las que tocamos la semana pasada. O sea, quiere decir que estamos considerando todas ellas. Y nos dice la carátula, la portadilla, nos dice que pues tiene que, ¿qué es lo elemento que rápidamente tiene que ser o llevar? El título, que va a ser una frase o punto central de la investigación. Sí, y aquí nos dice que el título debe de ser la descripción prácticamente del contenido, debe de ser claro, debe de ser conciso y específico y en lo posible nombrar expresamente las variables principales y dimensiones de esta. Sujeto, objeto de estudio, sí, o sea, de qué, quién y a quién se lo quiero hacer, de dónde se lo quiero hacer, a eso se va refiriendo las dimensiones y variables que vamos utilizando. Se escribe con letras mayúsculas al centro superior de la hoja. Bueno, vamos a ver las especificaciones de SIAPI, pero esto es lo que nos está indicando que la cubierta carátula va llevándolo de esta manera. Nos dice que se hará a doble espacio y no teniendo que cortarse las palabras ni abreviaturas, ni abreviarse las palabras dentro de ella. O sea, no se deben de cortar ni abreviarse, salvo algunas palabras que son conocidas, ¿sí? O sea, que ya son de, vamos a llamarla de uso doméstico, ¿sí? Ya hay algunas palabras domésticas que ya sabemos de qué se trata o a qué se refiere, como por ejemplo cuando hablamos nosotros de alguna, si está dentro del título de alguna norma ISO y ponemos la palabra ISO, bueno, ya sabemos nosotros de qué se trata o a qué se refiere, pero no puedo colocar alguna expresión que sea delimitada por abreviaturas o siglas, o lo coloco, pero sí la puedo colocar siempre y cuando coloque inmediatamente entre paréntesis el significado. No se subrayan ni se emplean comillas. Importante esos argumentos. En ocasiones, aquí dice en ocasiones, puede dividirse en 2 partes. El título, el cual va a contener el contenido de la investigación, y un subtítulo que expresa condiciones en las que se puede llevar a cabo. Por ejemplo, si en caso de que pueda llevar subtítulos, nosotros podemos colocar caso, vamos a decir, la contaminación del río Coatzacoalcos, y yo puedo poner caso río, zona Coatzacoalcos o litoral Coatzacoalcos. Ese para mí puede ser un subtítulo o que me conlleva a una parte del tema que nosotros estamos manejando. Sí, esos pueden ser manejables como tal, o sencillamente cuando nosotros indicamos también el periodo, ¿no? Periodo enero-agosto 2025. Sí, puede ser tomado como un subtítulo del título. ¿Por qué? Porque consideramos que el título ya es demasiado extenso, lo metemos como subtítulo y entonces no pasa nada porque es parte del título del tema que estamos nosotros hablando, ¿sí? Por el caso, la situación de lo que nosotros consideramos la delimitación del tema. Y ya nos dicen que, pues que deben de estar escritos en minúsculas, exceptuándose la primera letra de ella, ¿no? La letra inicial o la primera letra, exceptuando también los nombres propios, que eso también es muy importante, ¿no? Esas tienen que llevar la primera letra mayúscula. Y tampoco aquí se pueden cortar las palabras ni se tienen que abreviar. Tampoco se subrayan y se va a ubicar debajo del título únicamente. ¿Sale? Pero por los temas que ustedes me han argumentado de los que están desarrollando, parece ser que ninguno lleva subtítulo. ¿Qué más debe de contener? Bueno, el autor del trabajo, dice que los nombres y apellidos completos de los autores, sí, y aquí nos dice que tiene que estar en mayúscula. Recordando, por favor, que una tesis de maestría para la CIAPLI puede ser una tesis desarrollada por 2 personas máximo.
el nombre de la escuela, en este caso, que también debe de tener, lugar y fecha en la que nosotros lo vamos a, a publicar, en ese caso, la fecha de liberación, que debe de incluir mes, año en que se va a presentar la tesis. Sí, agosto, Coatzacoalcos, Veracruz, Puebla, eh, agosto de 2025, por ejemplo, ¿no? Sí, porque también aquí nos indica que un renglón más abajo debe de agregarse el lugar de publicación de la tesis, la ciudad, país, en dado caso que estuviésemos hablando de un país fuera de México para nosotros. Y la recomendación que también nos hace, por favor, el nombre del mes se escribe en minúscula, porque muchos tenemos la costumbre de que el nombre del mes lo escribimos con mayúscula. No, el nombre del mes se escribe con minúscula. Sí, nosotros tenemos que considerar, exceptuando si corresponde a la primera letra de la palabra o del enunciado. Por ejemplo, si yo nada más coloco Coatzacoalcos, Veracruz, agosto de 2025, bueno, agosto va a ir en minúscula y la palabra Coatzacoalcos, por ser un lugar, va a ir en mayúscula y el ver va a ir la V con mayúscula porque es un lugar también. Recordando de que nosotros los nombres de los lugares tienen que ir con mayúscula. En la portada también elementos que nos dicen que se debe de agregar la clase tipo de trabajo realizado. O sea, en este caso, colocar la palabra tesis y para qué sirve, ¿no? O sea, en este caso, para obtener el título de, y tendríamos que colocar el título de ella. Al centro de la página se escribe la leyenda tesis para obtener el título de. Ahí está. Entonces, son elementos que nosotros tenemos que seguir considerando. El asesor de tesis, nombre y apellidos completos del profesor que los guió en el trabajo de título académico. Aquí guió un acento en pasado, acento en la O. Sí, muy importante también para ustedes. Yo no fungiría como asesor de tesis. Yo en dado caso soy asesor metodológico, reviso tesis, sí, pero de acuerdo con su tema, de acuerdo con, si ustedes optan por la modalidad de titularse por tesis, de acuerdo con el tema de tesis, bueno, pues la dirección académica les designa también quién fungiría como su asesor de contenido, ¿sí? Yo repito, en mi caso sería asesor metodológico, que así como les especifico yo ahorita, ¿no? Los expertos en el tema son ustedes. Sí, si ustedes de repente hacen alguna expresión, vamos a decir, me mienten utilizando alguna expresión, yo, pues mientras esté bien escrito, yo voy a argumentar, voy a determinar que efectivamente está correcto, salvo cuando lo lea su asesor de contenido. Entonces, si él les dice, ¿sabe qué? Están equivocados, aquí esto no tiene que ir, pues lo van a tener que cambiar. Entonces, eso lo tienen que considerar porque, repito, en este caso, los asesores metodológicos son justamente eso, llevar el asesoramiento de la forma o el cómo se está desarrollando su proyecto. Únicamente eso, en la estructura, las características, los elementos, el formato, la forma que lo lleve de manera correcta, la redacción que vaya de manera correcta. Ojo, cuando digo redacción no quiere decir información, sino redacción que se tenga de esa manera. La página de aceptación nos indica aquí que debe de contener las firmas del jurado, quien va a aprobar el proyecto como tal. Sí, y esto recuerden que se los va a entregar dirección académica, en donde ya prácticamente les libera y les acepta el proyecto para que ya pueda ser defendido por ustedes, ¿sí? ¿Sale? Esto funge, vamos, tiene ciertas etapas.
funge cuando ustedes culminan todo su proyecto, ya lo terminaron de hacer, ya está, para ustedes está ok, para su asesor de contenido está ok, entonces va a pasar en manos de 3 asesores más. Sí, vamos a decir, sería su primer sinodal, su segundo sinodal y el tercer sinodal. El tercer sinodal funge como suplente y por lo regular es el asesor metodológico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues va a decir, ¿sabes qué? Está de manera correcta, ya todo, o sea, el último detalle, la última revisión de los elementos que se están desarrollando, lo va a considerar ahí. Y estos dos personajes fungen como secretario y vocal de de su proyecto de titulación. El que está directamente como su asesor, pues va a fungir como el presidente de su, de su, de su examen, para el día de su examen. Eh, el rol del suplente no es nada más ser suplente, porque si por alguna situación no llegase a presentar alguno de los tres, esa persona va a fungir el rol de la persona que faltó, pero pues también tiene que estar enterado, tiene que saber de qué trata el proyecto de tesis. No se crean que es el clásico suplente que de repente pues me agarraron para suplir, pero no sé ni siquiera de qué se trata. No. Debe de ser una persona que también estuvo en la gran parte de la revisión del tema de lo que se está desarrollando. Página de agradecimientos. Bueno, pues esta es una página libre para ustedes en la que ustedes pues expresan reconocimiento hacia personas, entidades que los asesoraron, que los apoyaron, que los ayudaron, vamos, a la persona que ustedes quieran dedicarle pues agradecerle o dedicarle esa investigación desarrollada. ¿Sale? Repito, he tenido compañeros, colegas que de repente no necesariamente el, un proyecto de investigación, algunas personas no se dedican a otras personas, sino a objetos, a cosas. No pasa nada, no hay un límite para decir, oye, pero ¿por qué lo haces hacia una cosa o a un objeto? Pues es cada quien es libre, es una hoja libre como tal. Yo de hecho lo único que les recomendaría es que ustedes revisen el texto que sea, el texto ustedes pueden cambiarle el tipo de letra, se la pueden cambiar en el interior de ella, exceptuando el título de la página, que debe decir agradecimientos. Entonces, repito, es libre y, por ejemplo, los asesores, sobre todo el asesor de contenido, lo lee, pero únicamente por si llega a haber algún error de ortografía o de continuidad. En algunos casos, vamos, por ejemplo, hay nombres, ¿sí? Que no siguen una regla como tal, ¿no? Como por ejemplo, no sé si es aquí, eh, por ejemplo, tenemos compañeros que de repente pues se llaman Eric, que nada más con C al final, y otros son Eric seca al final, ¿no? Entonces yo nada más les pregunto, de manera personal les pregunto, ¿así se escribe tu Eric? O sea, el nombre de Eric como tal, ya pues ya ellos ya me argumentan, no, pues sí, así se escribe, ah, perfecto, no pasa nada, es nada más por cierta medida. Por ejemplo, mi nombre Ernesto en algunas partes y algunas personas se llaman Ernesto con H, ¿no? Entonces, también me ha tocado preguntar por esa situación. No, repito, la idea de preguntar o hacer un argumento bajo esa situación es únicamente para verificar, ¿sale? De ahí viene ya de ahí viene la tabla de contenidos.
La tabla de contenidos es denominada también como índice o los índices que vamos a tener dentro de ella. ¿Por qué índices? Porque vamos a tener un índice, la palabra normal no existe, ¿no? Pero vamos a tener el índice normal, que es el índice de temas y subtemas. Vamos a tener también un índice de tablas, si es que nosotros tenemos más de 2 tablas en nuestro proyecto, y un índice también de imágenes, ¿sí? Si tenemos más de 2 imágenes dentro del proyecto, pues bueno, a partir de ese momento nosotros colocaríamos índice de tablas o índice de imágenes según corresponda. ¿Sale? Y esos tienen que estar inmediatamente después del índice general, vamos a decir, o el índice de contenidos. Ese índice de contenidos o índice general nada más se pueden o se deben demostrar hasta 3 niveles de títulos. ¿Cómo es 3 niveles de títulos? O sea, el clásico título principal o título 1, el subtítulo o título 2 y el subtítulo título 3. Sin embargo, si ustedes dentro de su proyecto siguen utilizando más niveles de subtítulos, no pasa nada, pueden utilizarlas dentro del documento, pero esos ya no se meten dentro del índice de la tabla de contenidos. Solamente se van a manejar 3 títulos. Repito, el nombre del tema o del título como tal, el subtítulo y el subtítulo. ¿Sale? Eso es muy importante. Nos dice que debe de ser lo más esquemático posible, sobre todo para que así nosotros podamos ir abarcando. Por ejemplo, por eso tenemos ahí la numeración 1.1, 1.1.1. Esto es la estructura o ser lo más esquemáticos posibles. Sería nuestro título 2. Sería un título de título 2 y este otro sería como un título 3. ¿Por qué? Porque tiene 3 subtemas que se pueden estar manejando en ella. ¿Sale? Entonces, a eso también se ya llamando lo esquemático posible. Se sugiere que el índice no sea muy detallado, que era lo que les decía, o sea, no manejar subtítulos, o sea, después del tercer título ya no se van a agregar, ya no se van a meter dentro del índice, ¿no? Que nos dice a nivel de subíndices, ni tampoco tan parco que señale solo los capítulos. Por eso, les anticipo, vamos a manejar 3 niveles de títulos. ¿Sale? No tan parco, nada más capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, sino capítulo 1 y sus subelementos y sus subelementos. De esa manera. Deberán de estar identificados el contenido total y páginas donde inicien los capítulos debe de señalarse correctamente, así como cada una de las partes que lo componen. Sí, la numeración tiene que ser la correcta, nada de que, ay, Chihuahua, es que se me corrió de repente, ¿no? Porque, híjole, cuando hacemos trabajo de investigación, por eso le repito y les digo, por eso de repente cuando nosotros lo hacemos, muchas personas decimos, no, lo hago hasta el final, lo hago a lo último. Sí, no pasa nada. Sí, sí pasa mucho porque nos quita mucho tiempo. Y en ese momento, cuando nos está quitando mucho tiempo, pues de repente empezamos a decir, pues eso, o sea, si lo importante era el contenido, no, no, no. Lo importante es todo. ¿Sale? Aquí la importancia es desde cómo colocamos los índices, cómo colocamos la portadilla, cómo colocamos cada una de las tablas de contenido, el resumen, la introducción, la bibliografía, la citación. No es nada más la información, sino también la justificación
que estemos manejando, o sea, tiene que ser de una manera correcta. El índice nos indica que va a mostrar la relación de todos los encabezados de distintos niveles. Sí, como por ejemplo aquí, en esta parte, podemos checar que nos va, que va separado prácticamente por capítulos y aquí detectamos los títulos 2 y los títulos 3 que van si nos damos cuenta, hasta van alineados de diferente manera. Los títulos 1, los títulos 2 los tenemos así y los títulos 3 más adentro. Se van anidando, pero por eso nos dice que no lo llevemos a niveles más pequeños. ¿Qué quiere decir más pequeños? Que imagínense que ya un nivel ya lo tengamos que empieza aquí, ¿no? Porque ya es un sub tema. No, no, o sea, por eso tampoco en un proyecto de investigación nos pide que manejemos todo eso. Repito, lo podemos utilizar, pero no representarlo en la tabla de contenidos. Sí, y bueno, y nos dice que va acompañada por el número de página, que estos están en la parte derecha de cada uno de cada uno de los temas y nos marca el inicio de ese elemento, de ese tema o de ese tema que vamos manejando. En resumen, aquí nada más para que ustedes tengan una idea de qué es el resumen o cómo podemos formar el resumen. Nos dice que el resumen es, imagínense, nos está diciendo que es reducir o condensar el texto original a los elementos más importantes. Ahora, si yo les dijera en este momento que no tenemos nada de nuestro proyecto de investigación, que realmente tenemos nada de él, ¿cómo les puedo pedir un resumen si ustedes van a reducir o condensar la información, lo que tienen, el proyecto, ¿sí? A los elementos más importantes? Difícilmente pudiésemos hacerlo. Era la parte que yo les argumentaba hace unos días, hace unas sesiones, que nosotros de repente tenemos que ir vigilando esa parte, tenemos que mantenerlo, o sea, imagínense, si yo les vendo esta conceptualización del resumen como tal y les digo, necesito que hagan el resumen de su proyecto, o sea, estaría yo contradiciendo realmente, me estaría contradiciendo yo y estaría contradiciendo la conceptualización que les estoy manejando. ¿Sí? Entonces, es eso. Por ese motivo yo ya les argumenté, resumen, introducción, pues eso lo van a poder desarrollar ya cuando, pues ya poco a poco ustedes vayan avanzando o estén avanzando hacia su tema. Y ya para poder hacerlo, aquí ya vienen algunos tips que nosotros tendríamos que considerar o tener. Nos dice que el resumen capta, analiza, relaciona, fija e integra el asunto estudiando, sirviendo como una rápida consulta y memorización del tema. O sea, el resumen es para indicarme por qué sí debo de leer el proyecto, por qué sí debo de leer la tesis. Te la voy a hacer emocionante y para que tú sepas de qué trata y entonces estoy enamorando de ella. Allí nos los está diciendo, o sea, tengo que enamorar a todos los lectores para que puedan leer mi tema. Si ustedes agarran un libro, créanme, tomen un libro cualquiera, ubiquen el resumen y si de repente con ese resumen por ahí les dice, les empieza a aburrir, sí, porque pues hay que ser pues claros con esto. Hay libros que nos empiezan a aburrir. Si les empieza a aburrir el libro como tal, pues entonces no lo adquieran, no lo adquieran. Ya desde ahí les está diciendo algo el libro. O para ustedes va a ser aburrido el tema del que van a estar manejando. Sí, por eso es muy fácil
poder identificar hasta un libro que sea interesante para nosotros. Ahí lo tenemos. Entonces, ustedes en su resumen van a tener que hacerlo interesante de qué trata. Por eso dice capta, analiza, relaciona, aplica, integra el asunto estudiado, o sea, para que ustedes puedan manejarlo. Y importante también, nos indica que tiene que ser sin gráficos, porque a algunas personas le colocamos una figura, un gráfico. No, 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 señores. En un resumen no se puede colocar un gráfico con ella, ¿no? Eso es muy necesario. Algunos podemos incluir críticas. Por ejemplo, si se la damos también a leer a otra persona, que nos haga una pequeña crítica sobre el texto, la información que estemos manejando. El resumen es muy importante porque sirve como entrenamiento para mejorar la redacción y facilitar la elaboración de informes de investigación. Un resumen exige algunas reglas, ¿sale? ¿Cuáles son esas reglas? Dice que debe de resumir solamente después de haberlo leído lo suficiente para comprender. O sea, ¿qué quiere decir? Leer, leer y tal vez releer un tema para que así podamos hablar de ella. Muchas personas, yo sé que no es de este grupo, pues apenas estamos conociendo, pero habemos muchas personas y las he conocido yo que de repente toman, créanme, toman el libro, toman un informe, un legajo de informaciones, bla, 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 y ya se ponen a escribir. O de repente hay personas que te dicen, no, es que voy leyendo y voy resumiendo. A ver, no tienes todo el contexto. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a manejar? ¿Cómo lo vas a utilizar? Muy importante esa parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí tienen ustedes que estar, vamos, expresando todas esas ideas que se están plasmando, que se están manejando en el proyecto. Entonces, ahí tenemos una regla, pues, para poder resumirlo, léanlo y vuelvan a leer. Nos dice, el resumen debe de ser breve y comprensible, ¿sale? No hay que repetir demasiado los términos, los textos. Si ya hablé de él, ya no lo vuelvo a repetir. Sí, puedo hacer mención en líneas anteriores, se mencionó y continúo con la expresión. En donde sí puedo tal vez ser repetitivo en algunas cosillas por ahí, bueno, cuando yo esté en mis bases teóricas manejando la información. Pero cuando hago el resumen, lo menos posible vamos a manejar eso. Debe de contener palabras principales, sí. Esto, cuando dice subrayadas y las anotaciones hechas a lo largo del texto, esto quiere decir que del proyecto, que del trabajo que fuimos haciendo, nosotros de repente empezamos a extraer algunas ideas principales o algunos términos indispensables. Esos son los que pues vamos a meterlos, vamos a agregarlos. Porque recuerden que por más que busquemos sinónimos, van a haber palabras que de repente, híjole, no podamos cambiar o no podamos decirlo de otra forma, ¿sí? Y pues qué mejor que la idea se pueda seguir manteniendo de acuerdo con con lo que se está expresando dentro del mismo proyecto de investigación. Y aquí hay algo muy importante, ¿sí? Esto cuando nosotros vamos a tomar algo de alguien. Si es necesario hacer una transcripción literal del texto, ¿sí? Es preciso utilizar citas textuales, ¿sí? Cuando realmente se requiere, cuando se necesita. Por ejemplo, vamos a suponer que dentro del resumen, estoy hablando de factores contaminantes, ¿no? Y voy a mencionar un autor X, ¿no? Así como lo argumenta el señor Aurelio Baldor, que un factor contaminante es
ahí lo puedo citar o transcribir únicamente la idea principal, ¿sí? Lo transcribo y le voy a dar su justificación. ¿Qué quiere decir la justificación? Colocar de qué libro la estoy extrayendo. Así sea que lo estoy utilizando en las bases teóricas, tengo yo que volverlo a citar, lo vuelvo a referenciar ahí, lo vuelvo a justificar ahí. ¿Sí? Entonces es muy importante. ¿Yo puedo sacar información de mis bases? Claro que sí, pero siempre y cuando justifique. Se pueden incluir al final del resumen algunas ideas integradoras, referencias bibliográficas adicionales o críticas sobre el mismo. Esto, ¿qué nos da? Por ejemplo, pues meter algunas ideas extras, algunas ideas plus que nosotros consideremos, ¿sí? Entonces, imaginémonos nosotros, ¿cómo voy a meter ideas integradoras si todavía no lo tengo realizado? O sea, si yo les hubiese dicho que para el día de hoy o para la semana pasada ya deberíamos de tener nuestro resumen. O sea, imaginemos esa parte, ¿no? O sea, cómo de repente puedo estar argumentando ciertas situaciones o ciertos elementos. Es recomendable que en resumen uses tus propias palabras, ¿sí? Mis propias palabras son a mi estilo, cómo lo estoy diciendo, cómo lo estoy expresando, sí, conservando las ideas del autor del texto, siempre y cuando utilicemos este argumento, ¿sí? El argumento de la cita o la referencia. Si yo la utilizo, si yo la manejo, pues voy a conservar la idea del autor. Pero si no las estoy conservando, o sea, si no las estoy manejando, si no las estoy llevando, pues voy a expresarlo con mis propias palabras. Aquí les va, porque sí, efectivamente, porque ¿cómo podemos hacer un resumen? Fíjese, en pocas palabras, un resumen es prácticamente como si fuera la sinapsis de el director de una película, ¿sí? De repente, cuando le dicen al director de qué trata la película, él empieza, o el director, o sea, sin meterme en género, el director empieza a hacer argumentos referentes a esa película. De ese argumento, cuando hace la presentación de su película, se toma para colocar la sinapsis, ¿sí? De esa película, que es por lo regular la que nosotros leemos de nuestro cine. Bueno, ya antes era de que utilizábamos nada más puro cine para ir a ver películas interesantes. En la actualidad, si tenemos algún contratado algún sitio de tipos de esas streaming, pues ya ven que si nos colocamos sobre esa cinta, esa película, pues ya nos dice, tiene una sinopsis, un resumen de qué trata la película. Sí, entonces es esa, porque es la expresada directamente por el director. Ahí ya la tenemos. Entonces, para no confundirla, porque luego créanme que las llegamos a confundir, y esto también lo digo abiertamente, pues trabajando con los muchachitos de los, perdón, nuestros compañeros de licenciatura, de repente confundimos que es un índice, perdón, una introducción de un resumen, y hay veces hacemos ambas cosas similares o iguales, ¿no? Y consideramos que es lo mismo. No, 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 no. Un resumen es donde utilizamos pues nuestras propias palabras para poder determinar el elemento que nosotros vamos a presentar. Introducción. Ahora dice aquí, la introducción es donde el investigador presentará el tema y señalará la importancia y orientación de su estudio. Ojo, parecería que es lo mismo,
pero no, la introducción es ir descifrándote o ir, es que, vuelvo, la palabra clave es introducción, ir introduciéndote en el tema, ir metiéndote en el tema que vas a manejar, del cómo se va a utilizar, cómo se va a manejar. ¿Sale? Es eso. Nos dice que sirve para que nos familiarice, para que, pues en este caso, el lector se familiarice con el tema y sepa de qué se trata. ¿Sí? Entonces, en el otro es un resumen, es un preámbulo de todo lo que se trata, sí, los superhéroes, qué es lo que van a hacer, pero no te puedo decir directamente qué sucede en cada historieta o en cada capítulo. Ya una introducción, ya te estoy realmente introduciendo a los elementos de lo que está constando o de lo que se tiene por escrito. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decirnos que en este caso nosotros vamos a ir indicando el estudio o el todo lo que puede abarcar el sistema manejado o el estudio manejado. Y aquí nos dice qué debe de incluir o qué debe de tener. Un enunciado sintético de los antecedentes del problema e investigaciones previas. Eh, no quisiera yo manejar la palabra resumen, pero se utiliza, prácticamente es. En la introducción voy a utilizar como que un preámbulo, un previo de lo que se vio, vamos a decir, en el capítulo anterior o de lo que se ha manejado o del cómo está. Por eso dice el uso de los antecedentes de lo que nosotros estamos manejando, de los antecedentes del problema, ¿sí? Cómo se está llevando a cabo. ¿Qué otra cosa se debe de utilizar? La relevancia del trabajo. El por qué es importante el aporte, en este caso, de nuestro tema. ¿Por qué es importante lo que nosotros estamos utilizando? ¿Por qué es importante el tema que estamos abordando? ¿Por qué es importante hacerlo, vamos a decirlo de esta manera, o llevarlo a cabo, lo que se está presentando directamente? Por eso dice la relevancia, es importante darle un realce. Es más, o sea, aquí les voy a decir algo bien curioso. ¿Quiénes de nosotros no va a hablar bien de nuestros propios hijos, de nuestras propias creaciones? Los proyectos de investigación son nuestros hijos, son nuestras creaciones. Entonces, ¿cómo no voy a hablar bien de mi proyecto? ¿Sale? ¿Cómo no voy a realzar mi proyecto? ¿Cómo? O sea, porque de repente nosotros siempre hemos argumentado o no hemos dicho, no, pues es que, pues no voy ¿por qué voy a hablar yo bien de? Sí, voy a hablar bien porque le tengo que dar un realce, le tengo que dar una relevancia, voy a hablar bien de, porque pues, estoy vendiendo mi proyecto, ¿sí? Yo lo estoy vendiendo, ¿sale? Es más, si ustedes el día de hoy quisieran vender su auto, aquellos que tenemos un auto, si quisieran vender su casa, aquellos que tenemos casa, si quieren vender su celular, aquellos que tienen su celular, ¿qué es lo que decimos? En magníficas condiciones, con ciertos detalles, pero funciona de manera correcta, de buen ver, no, nunca ha fallado, es rendidor, es aguantador. O sea, estamos hablando cosas positivas no, vamos, no estamos metiéndonos o no estamos hablando de cosas o situaciones que probablemente puedan utilizarlo en contra
de lo que, de nuestro proyecto como tal. Entonces es importante, ¿no? La introducción que nosotros vamos a tener, ¿no? O sea, tengo que hablar bien de él, repito, porque pues es lo mío, es mi creación, yo lo estoy haciendo. Nos indica también la introducción que debe de ser una formulación clara del problema que se investigó. Aquí está también otra vez, o sea, que se investigó, no el que se investigará, no es el que se abordará. La introducción es algo de lo que se investigó y luego nos indica acá también explicando los objetivos generales y la naturaleza del estudio, o sea, del cómo lo estamos abordando, cómo lo estamos llevando a cabo, ¿sí? Cómo se explica cada una de las cosas. Eh, no sé si ustedes han leído algunos libros, este, sobre todo los libros técnicos. ¿A qué le llamo libros técnicos? Le llamo, por ejemplo, un libro técnico, por el libro de química, el libro de biología, todos esos libros de ciencias que utilizamos en algún momento. Si se dan cuenta, esos libros, pues realmente empiezan ellos. En el capítulo 1 se aborda el tema, sí, y ya ven que tiene un nombre del capítulo y subtemas. Y entonces viene un preámbulo de cómo se está abordando los temas. Pues es eso, sí, cuando nosotros estamos abordando. Hay libros, vamos a decir, como de historietas, uno que tengo aquí en la mano, no trae introducción. ¿Por qué? Porque es un libro de texto en el que pues se refiere, perdón, la introducción la trae en la parte de atrás. Sí, muchas ocasiones los libros que no son técnicos traen esa introducción aquí atrás y, y dicen de qué trata toda la historieta completa, ¿sale? Y cómo se están abordando en cada uno de los capítulos. A eso se va refiriendo la introducción. En el capítulo 1 se abordará o se definirá el problema. El capítulo 2 analizaremos o desarrollaremos el marco teórico, que son todas las especificaciones de los temas o que se están incluyendo en nuestro proyecto de investigación. El capítulo 3 es el marco metodológico, en el que nosotros identificamos nuestras hipótesis, variables a utilizar o a manejar y cómo vamos a valorar la hipótesis que tenemos planteada. En el capítulo 4 es la, lo que se está considerando, lo que se está o lo que se está proponiendo como posible solución a la propuesta manejada dentro de ella. El capítulo 5 pues son las conclusiones y recomendaciones que se realizan de acuerdo con los resultados que se están obteniendo de nuestro proyecto de investigación. Y yo hice una formulación de los 5 capítulos que puede estarse, a grosso modo, que pueden estarse manejando mi proyecto, ¿no? Se puede agregar otros antecedentes, perdón, en relación a la motivación que existió aquí, la elaboración del proyecto. Pero ojo, aquí nos está hablando de motivación. ¿Por qué quiero hacer? Bueno, porque el manejar, el realizar este tema ha sido uno de los retos principales desde hace 10 años que empecé a laborar dentro de la organización, ya que lo he denotado, lo he manejado y trata, o sea, motivación, ¿sí? En relación a la motivación que existe para mí en realizarlo, porque con esto puedo determinar o se puede determinar si existiría o se pudiesen hacer situaciones mejores o encontrar razones superiores, mejores a la que actualmente se está llevando a cabo dentro de mi departamento. Surge otra motivación que puede ser, por mencionar alguna,
es que surge gracias a que, pues, inspirado en que, pues, nos retardamos tanto en hacer dicha actividad o mejoría del proceso que se tiene planteado, ¿sí? Y ahí empiezo a abordarlo. Repito, esta motivación, perdón, porque no hay que confundirla, porque aquí dice en relación a los antecedentes y muchas personas dicen, es los antecedentes del problema. No, 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 no. Es de motivación. ¿Qué me motivó a mí? ¿Qué, qué me, qué realmente a mí me empezó a incitar para poder abordar el tema, para poder llevarlo a cabo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que manejarlo, tenemos que aprender a llevarlo a cabo. ¿Sale? Entonces, ahí es de donde nosotros también tenemos que ir considerando elementos. Ojo, también, porque parece ser que yo les pudiese decir, híjole, son muchas cosas que estamos manejando en el resumen, ¿no? Como ocho elementos. Aquí les estoy ya mencionando 3, 4 elementos. No, pero no vamos a considerar todos. O sea, recuerden, qué elementos puede contener la introducción, pero la idea es para que podamos hacer de mejor forma es tanto la introducción como el resumen y detectar y determinar que no son lo mismo, ¿sí? Son parecidos o similares. Nos dice que en un resumen de cómo se lograron los objetivos. No utilicemos la palabra resumen como el resumen, sino es un resumen de cómo se logran los objetivos. Bueno, pues gracias a que se pueden modificar los procesos, gracias a la actualización de los materiales, de los equipos que se están manejando, pues se pueden se pueden lograr los objetivos debido a esto, esto y esto. ¿Sale? Una orientación al lector de la forma en que se ha organizado el tema. Aquí entra en el capítulo 1 se aborda tal cosa. En el capítulo 2 manejamos estas cosas. El capítulo 3 manejamos esto. Capítulo 4 se aborda esto. A eso se refiere cuando es una orientación al lector. ¿Sí? Si ustedes estuvieran haciendo una publicación, estaría, yo siempre digo, sería un poquito más práctico porque no estaríamos manejando ni el problema, ni bases teóricas, ¿cómo es? Marco teórico, sí, marco teórico, ni el marco metodológico, sino estaríamos hablando de temas como tal. Sí, pero en un proyecto, pero aquí esto es para hacer una introducción de manera general, ¿no? Entonces, es una orientación que le puede servir también al lector para poder saber de qué trata. Ya hace ratito yo lo dije, bueno, en el capítulo 1 se abordan las características y antecedentes de la situación de cómo se está abordando dentro de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. En el capítulo 2 se hace mención a las bases teóricas, donde estas se definen cada uno de los conceptos, cada una de las situaciones que se están tocando, se están abordando dentro del capítulo 4, considerándolas y citándolas, perdón, y justificándolas de acuerdo con el autor o de acuerdo con el libro de donde se está extrayendo la información. El capítulo 3 identifica las variables, hipótesis que se tienen en valoración para poder manejar tal cosa. Y en el capítulo 4, pues es la puesta o la propuesta de solución del problema que nosotros estamos abordando para poder desarrollarlo. Capítulo 5, pues son las conclusiones y recomendaciones, que es de donde aquí estamos haciendo propuestas de mejora o alguna situación, aparte de lo que se está proponiendo introducir, que se puede manejar y se puede desarrollar. Sí, y ahí estoy introduciendo.
estoy orientando al lector de qué trata cada uno de los temas. Repito, no es necesario manejar todos los puntos, por ejemplo, aquí en introducción, miren, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son 7 elementos. No vamos a poner los 7 elementos, ¿sí? 1 o 2 elementos que consideremos para hacer la introducción es viable. Tampoco en resumen, me estoy regresando rapidísimo, resumen, 2, 4, 6 elementos, voy a tocar los 6 elementos para con ello, no. En este caso, pues yo estaría tocando probablemente por ahí 1 o 2 elementos para poder desarrollar también mi resumen. ¿Estamos? Entonces, porque en muchas ocasiones, por ese motivo, muchos de nosotros odiamos a la metodología o odiamos hacer redactar textos, pero es porque nos dicen todo lo que puede contener, más no quiere decir que todos esos elementos se deben de utilizar. Y eso aquí lo tenemos que llevar, lo que debemos de saber manejar directamente para que así no nos destantee directa de ello, ¿no? Y nos dice en la introducción el autor presenta su propio trabajo, pero no desarrolla el tema ni da conclusiones. Ojo, ojo. En el resumen, acuérdense que nosotros resumimos y damos el preámbulo de todo y de qué trata. Aquí lo presentas, mas no puedes dar conclusiones. ¿Por qué? Porque si no estás quemando tu trabajo. ¿A qué me refiero cuando estás quemando tu trabajo? Quiere decir de que, pues, si me dan las conclusiones desde la misma introducción, pues, ¿para qué leo tu proyecto si ya sé en qué va a terminar? O sea, si ya sé que el superhéroe vive o que no sufrió, pues ya, ¿para qué? ¿Para qué veo al hombre araña si me dicen desde la introducción que el tío Ben muere en el hombre araña, ¿no? Muere al inicio, y entonces me quedo y digo, ay, caray, no, pues ya para qué lo veo, o ya estoy en espera, en expectativas de la película, aquí va a morir, o aquí va a morir, o aquí, no, o sea, nosotros tenemos que ir manejando, saber manejar también qué es lo que queremos vender y cómo lo vamos a vender, sí, porque el proyecto es suyo, el trabajo es de ustedes como tal. De ahí sigue el cuerpo del trabajo o el cuerpo de la obra. Aquí en el cuerpo de la obra no vamos a decir gran cosa, ¿por qué? Porque realmente es todo lo que contiene, o sea, el capítulo 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Entonces, aquí ya depende de cómo nosotros lo estemos desarrollando, cómo lo vayamos a estar manejando nuestro proyecto de investigación. Y de hecho, aquí dice, contiene la exposición sistemática completa del contenido, dividido optativamente en capítulos, partes o secciones. Cada capítulo corresponde a un tema específico, resultado de la investigación, y lleva un título que indica su contenido. Punto. Sí, no podemos aquí realmente porque es el todo del proyecto. Sí, los otros elementos, nada más luego se les comunica, se les indica, vamos a hacer, por favor, hagan el resumen, ya cuando vayan en tesis 2 hagan el resumen, hagan la introducción, pero ya saben ustedes qué es lo que puede contener ese elemento. Pero el cuerpo lo vamos a empezar a hacer a partir de mañana, yo ya les dije, y les estoy dando tiempo porque ustedes por ahí tienen que presentarme algunos libros ya que ya contengan a la mano, o sea, y también por ahí algunas tesis que les encargué a que desarrollaran en su proyecto. Pero bueno, vamos a trabajar ahorita, vamos a ver qué debe de contener todo esto. Bueno, entonces, ya nos pasamos al siguiente elemento que serían las conclusiones. Otra de las situaciones, ¿no? Las conclusiones, no, déjame decirles, hay algunos autores, y se los confirmo porque me ha tocado
leerlos, ¿sí? Algunos autores es más, así como les digo que te dicen, pues lo primero que tienes que hacer es la introducción, el resumen y luego te definen que es algo que, pues, del tema que estás manejando, pues, caray. Entonces, ¿a qué se refiere o de qué se está trabajando, no? Y algunos autores, aunque ustedes no lo crean, dicen ya la conclusión y yo me quedo, y ustedes se han de quedar, ¿cómo puedo decir en qué concluyo, qué encuentro, qué hago, qué desarrollé o qué manejé si ni siquiera sé, si ni siquiera he avanzado, si ni siquiera he iniciado? ¿Cómo quieres que yo describa algo, concluya algo dentro de mi proyecto de investigación como tal? Sí, entonces, aquí también son, ¿qué puedo decir? Son situaciones demasiadas pronunciadas que hacemos muchos pedagogos, pero la mera verdad no debe de ser. Dice que la conclusión debe de presentarse de forma lógica las deducciones de la investigación. ¿A qué se refiere con ello? Las deducciones lógicas, los hallazgos. ¿Qué fue lo que encontramos nosotros? ¿Qué fue lo que encontramos? Es de acuerdo con, pues también la hipótesis que estuvimos manejando y las variables que hicimos mención dentro de esa hipótesis. Y nos dice, haciendo un resumen, ojo, ya sabemos cómo se hacen los resúmenes realmente, haciendo un resumen de la contribución de la generación de conocimientos. ¿Qué es la generación de conocimientos? Son los hallazgos obtenidos, ¿sale? O sea, ¿qué es lo que se está proponiendo? Esos son la parte de, o la generación de conocimientos, lo que nosotros proponemos, qué cambios, qué adecuaciones se pueden estar proponiendo en ella, porque nos dice que son sobre el problema que lo inquietó o impulsó a hacer la investigación. Las conclusiones deben de estar directamente relacionadas con los objetivos de estudio. ¿Sí? ¿Y qué es lo que va a estar relacionado? Y aquí, a pesar de que estamos en yo le llamo una pequeña pausa sobre de lo que ya hemos hecho práctica, parecería que es nada, sí, pero de lo que hemos hecho, ¿qué fue lo que hicimos? Nuestro tema, el título de nuestro tema, delimitado con delimitado con cuál es el alcance, qué, a quién, de dónde y cuándo se está haciendo esa investigación. Los 5 elementos. De la forma en cómo lo utilizamos, convertimos en el objetivo o generamos el objetivo general cambiando a infinitivo ese tema. O sea, ya de ahí ya salió el objetivo. Y aquí nos indica del objetivo de estudio. Sí, ya hicimos también los objetivos específicos, que son elementos que nos van a apoyar, que nos van a ayudar a poder entender o comprender al tema que estamos desarrollando. Y esto por lo regular debe de ser teórico, porque pues es netamente información de lo que vamos a necesitar para poder hacer lo demás. O sea, los conocimientos que yo ya tengo para poder hacer lo que yo propongo, pero que tengo que decírselos a todo lo demás para que sepan, los que no tengan esos conocimientos, sepan realmente qué es lo que tienen que saber o conocer. Sí, ese es la breve situación. Por ese motivo, los objetivos específicos nos ayudan posteriormente a hacer las bases teóricas. Ahora, del objetivo general va a renacer para nosotros la hipótesis. ¿Sale? Capítulo 3. Todavía eso se los voy a argumentar
en la siguiente sesión, aunque lo van a abordar en seminario de tesis 2. Por ejemplo, de los objetivos vamos a sacar la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es una propuesta de investigación o algo que nosotros queremos generar, ¿sí? Y de esa hipótesis surgen las variables. De esas variables se tiene que decir cómo las vamos a evaluar, cómo las vamos a valorar. Y de acuerdo con su evaluación o valoración de las hipótesis, planteando nuestra problemática, vamos a obtener resultados, ¿sale? Entonces, las conclusiones me dicen que tienen que estar directamente, ¿sí? Directamente relacionadas con esos objetivos, con eso que nosotros estamos proponiendo. Aquí reafirmo esa parte. Estoy proponiéndolo desde mi mismo tema, de mis mismos objetivos, y voy a proponer mi hipótesis para saber qué cosa es lo que quiero hacer y cómo lo voy a evaluar. Sí, entonces, por ese motivo, imagínense, si ni siquiera o sea, apenas hemos hecho los objetivos, ya sabemos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que vamos a abordar, y vamos a hacer un breve ejercicio siguiente, no en esta, sino la siguiente semana, sobre una hipótesis, y va a ser descriptiva únicamente, sí, la que vamos a manejar, pero a lo que yo voy es que de repente yo ya puedo plantear mi hipótesis y con eso, o sea, ni siquiera tenemos planteado esa hipótesis y de repente vamos a decir, oye, ¿y cómo puedo redactar una conclusión? Claro que no, porque tiene que ser de acuerdo con esos resultados. Una conclusión tiene que ser de acuerdo con el resultado de la hipótesis planteada para poder reconocer o para poder saber si lo que yo propongo es viable o no es viable. ¿Cómo es esto de que si es viable o no es viable? Si es realmente, si es realmente lo que yo esperaba o no esperaba. Ahora recuerden ustedes, y este es un pequeño tip dentro de la hipótesis que ustedes vayan a utilizar. Si la respuesta, es no, o sea que no se puede hacer o que no se están obteniendo los resultados que se tenían planteados, entonces lo que hicimos fue algo denominado antitesis, ¿sí? Siempre que nosotros tengamos una respuesta afirmativa, estaríamos diciendo que nuestro resultado es una tesis. Pero pues bueno, ahí es de donde nosotros tendríamos que llevar esa valoración y ese reconocimiento. Y por aquí, por último, ya hemos estado analizando nuestra portada, agradecimientos, contenido, introducción, resumen, cuerpo de la obra, conclusión y viene bibliografía. Sí, o sea, estamos abarcando todos los elementos que debe de tener y qué o cómo podemos estar redactando o cómo podemos estar manejando la información. La bibliografía nos dice que es una lista de fuentes importantes consultadas, ¿sí? Fuentes consultadas, citadas o anotadas a lo largo de la tesis. Recuerden, citados, ¿qué quiere decir? Que extraigo información de ella. Estoy extrayendo información de esa tesis como tal. Por eso dice citadas o anotadas a lo largo de la tesis. Anotadas quiere decirnos que es cómo nosotros estamos metiendo información de ella. Por eso les solicitaba por ahí que ustedes consiguieran completos libros, manuales, normas, estándares, entrevistas, sí, o publicaciones de los fabricantes, claro, de los que ustedes van a utilizar, que van a necesitar para su tema. No me vayan de repente, yo traje del fabricante Epson, ¿no? Y ¿qué tiene que ver Epson con por decir así, con LG? No, pues, nada, entonces pues de nada me sirve esa fuente de información, ¿sale? Por eso
Es muy importante cuando nosotros manejemos esos elementos. Sí, siempre vamos a utilizar ello. Y nos indica que la bibliografía se coloca al final de la tesis y deberá ordenarse de acuerdo al APA. ¿Qué es el APA? Bueno, pues es una norma que nosotros debemos de seguir al momento de la redacción de proyectos de investigación. Sí, esa norma nos rige aquí en México como tal. Hay algunas otras normas, y de acuerdo con el país, pues también es una forma de cómo se rige de acuerdo con ese país. Por favor, cuando ustedes vayan a citar y vayan a referenciar la información, tengan mucho cuidado. ¿A qué me refiero a tener cuidado? Porque hay libros, hay revistas que, que son de otros países y eso es natural, por ejemplo, de Perú, por ejemplo, de Cuba, por ejemplo, de Argentina, sí, ellos utilizan otra normativa, no utilizan la norma APA. ¿Qué sucede con esto? O sea, les argumento porque es algo bien curioso y lo seguimos haciendo. ¿Qué sucede con esto? Nosotros no citamos, perdón, no referenciamos de esa manera. ¿Y qué hacen algunos compañeros? Cuando copian y pegan, copian hasta la referencia de ese manual, de ese libro. Copian la referencia como tal. Yo les digo, a ver, no, porque en primera, ahí están referenciándolo de acuerdo con el país, ¿sí? Si en dado caso vas a colocar la referencia en esa zona o en ese lugar, pues bueno, yo aquí les aconsejaría que pues utilicen, pues que lo cambien a un sistema APA. ¿Por qué? Porque existen otros sistemas y se ve, y eso se nota. Por eso les decía hace un rato, ¿no? Al inicio de la explicación de esta parte, y por eso le dedico también su tiempo sustancial, porque de repente nosotros cuando generamos proyectos de investigación no le damos esa importancia, tal vez hasta de cuál es la forma y la forma que debe que llevar la información, ¿no? El tipo de letra, los estilos, los márgenes, las características, sí, los tipos, ¿cómo se le llaman? Los salteados o las alineaciones que puede estarse manejando y de repente decimos, no, eso para después. El problema es cuando copiamos una referenciación de otro libro, de otro manual que está generado en otro país. Trae también su propia estructura. Entonces, se ve, se nota rápidamente cuando lo estamos manejando y lo peor es que les digo, oigan, es que está citando y referenciando no de la manera como se debe de referenciar y citar aquí en México. No, sí, y me empiezan a argumentar, pero digo, no, es porque se nota, o sea, se ve. Entonces, yo le hago ese preámbulo y es muy importante para que ustedes puedan reconocerlo. ¿Sale? El propósito de la bibliografía es resumir o recapitular los puntos importantes de la investigación. O sea, el saber realmente para qué o de dónde se está sacando la información. Y aquí vienen una serie vamos a decir que esta es parte de la norma. ¿Sale? Parte de la norma, estos elementos, 3, 4, 5 hojitas que son parte de la norma en cuestión de bibliografía. La norma APA no nada más habla de bibliografía. Si ustedes por ahí le dan una pequeña leída, una lectura a esa norma APA, les habla hasta de la forma en cómo se deben de presentar los trabajos, pero recuerden,
cada universidad, cada instituto va adecuando, va pues recomponiendo, vamos a decirlo de esta forma, lo que se indica o lo que se está especificando de acuerdo pues con sus necesidades o especificaciones. ¿Por qué? Porque la norma APA las normas anteriores APA nos hablaban del tipo de letra que puede ser Times New Roman y Arial. Y nosotros aquí en la escuela superior utilizamos Arial, o sea, nosotros por eso en el otro formato viene, en la otra parte del complemento de viene justamente las letras, ¿no? O sea, el estilo, la forma, el acabado. ¿Sale? Otra de las cosas, por ejemplo, los saltados y todo, y de hecho la norma APA agregó ahorita Calibri, pero repito, pero nosotros dentro de la universidad utilizamos por el momento todavía únicamente Arial. Time New Roman, no la, no se utilizó, no se manejó porque pues Time New Roman era bastante genérica y se buscaba un tipo de letra redonda, vamos a decirlo de esta forma, ¿no? Pero bueno, la bibliografía. El que más nos interesa son libros y artículos, creo. Ajá, artículos también. ¿Cuáles son los elementos necesarios dentro de la bibliografía? Sí, porque aquí nos dice un chorro de elementos. Sí, tenemos autor, apellido del autor. Fíjense cómo me dice, apellido del autor y luego nos aparece una coma. Aquí, ¿qué nos está indicando? O sea, es algo bien chido, perdón, bien fabuloso, yo le llamo bien rico, porque de repente nos dice apellido del autor, coma. O sea, imagínense, eh, en mi caso, tengo, voy a colocar que yo fuese el autor de uno de los libros y yo pongo Figueroa, Figueroa, apellido del autor, coma, ahí está. Luego dice, iniciales del nombre, el segundo punto, iniciales del nombre, Figueroa, y me dice punto, ¿sí? Eso quiere decir que es un autor. Si hubiera más autores, yo colocaría coma, y por ejemplo voy a colocar el otro autor, Hernández, Ricardo, perdón, Hernández, R, ¿sí? Y aquí en México, recuerden que nosotros somos de dos apellidos, entonces yo debería de ser Figueroa Onofre, porque así lo registraría, sí, porque es apellidos del autor como tal, y yo un libro, yo colocaría que soy Ernesto Figueroa Onofre, no Ernesto Figueroa, entonces tendría que ser Figueroa Onofre, punto, luego dice año de publicación entre paréntesis, y después de eso, punto, voy a colocar, por decir así, un año, entre paréntesis, 2025, cierro paréntesis. O sea, lo tengo que estar extrayendo de un libro, lo moví porque no, para poder continuar con ella. Ya voy, luego viene título de la obra, subrayado o en itálicas. Itálicas es cursivas, dentro del mundo de Word, sí, las cursivas o las inclinaditas. ¿Sale? Entonces, después de paréntesis viene punto y vamos a decir que aquí, a ver si me lo acepta. No, no me lo acepta. Me llegó otra cosa. Bueno, si no, le voy a poner ahorita una rayita por aparte. Vamos a ponerle tesis y más. Después del nombre, sí, ahí y luego dice edición entre paréntesis y después de eso viene punto. O sea, tengo que colocar la edición
segunda edición. Cierro paréntesis, punto, ciudad. Ya le puse enter porque es continuado, o sea, en la bibliografía también así la vamos a manejar. A ver si no se pierde. Bueno, ciudad. Le voy a poner Coatzacoalcos, dos puntos, editorial, por ejemplo, voy a ponerle editorial ESIAP. ¿Sí? Punto. Ahora, fíjense, dice, el número, eso sería lo que yo tendría que hacer por cada libro, por cada manual, por cada norma. Y aquí me dice algo bien curioso. Ojalá, a ver si ahorita puedo. Aquí está. Y aquí me dice algo bien curioso. El número de edición se señala solo si solo a partir de la segunda, sí, a partir de la segunda, si se trata de la primera, luego del título se coloca punto. Entonces, aquí, por ejemplo, si yo quería, o si yo quiero, perdón, a ver si puedo modificar. Si, por ejemplo, hubiese sido la primera edición, entonces yo ahí tendría que haber puesto punto, sí, y listo. Ah, y se me había olvidado que ¿cómo se llama? Que tendría yo que subrayar o poner en cursiva, es que aquí el Adobe no me permite hacer eso, sí, ponerle una rayita como tal para ponerla, ¿cómo se llama? Para poner el subrayado. Bien, ahora, eso es para poner una bibliografía. Observen, a ver si, no lo pude copiar. Es un show. Bueno, pero, ¿qué sucede? No pude. No se puede. No puedo pegar. Lástima. Bueno, ¿qué sucede? Si nos damos cuenta, aquí también en artículos tenemos apellido del autor, inicial del nombre, punto, año de publicación entre paréntesis, punto, título del artículo, punto, nombre de la publicación subrayada, coma, número de volumen subrayado, número de ejemplar entre paréntesis, coma, número de la o de las páginas y punto. Si para cada tipo o cada elemento que nosotros utilicemos tiene una estructura. Sí, pero ¿qué le puedo decir yo aquí a ustedes? Vamos, no desesperemos, no nos molestemos, o sea, las normativas, esta norma, por ejemplo, APA, yo sé que ustedes, conforme ustedes ¿cómo se llama? Conforme ustedes están manejando su centro de trabajo, de repente, pues, híjole, pues de repente, ¿qué les puedo decir? Pues cada uno está utilizando diferentes, diferentes normativas y ustedes aprenderse las normativas de su centro de trabajo y después de eso aprenderse una normativa tipo APA también, pues es bastante pesado, ¿no? Entonces, bueno, no se preocupen. El día de mañana también les voy a invitar a que, por favor, por ahí estemos trabajando en nuestra computadora, en nuestro Word, ¿sí? Y vamos a utilizar, yo sé que ustedes o todos nosotros como ingenieros somos buenos y superpoderosos en esto, sí, y somos tan geniales como ingenieros que
pues para algo se hicieron los formatos, se hicieron las apps, pues justamente para utilizarlas, para manejarlas como tal. Sí, y entonces, si estamos o si vamos a utilizar esas apps de manejo, pues nosotros vamos a tener para manejar o para utilizar aquí proyectos científicos, tenemos una app denominada Word. De hecho, puede ser cualquier procesador de texto. Lo único que, pues, yo necesito trabajar con Word de Office porque, pues, es en el que yo explico, pero este, yo sé que hasta el mismo Word de Mac se puede hacer porque ya un compañero de ustedes lo ha trabajado. O sea, vamos a utilizarlo. No va a ser necesario que nos aprendamos de memoria todas esas normativas para hacer nuestra tesis. Sí, porque aquí esta otra información se las voy a hacer llegar, en la que nos dice hojas blancas tamaño carta, solamente se pueden imprimir en posición, únicamente se imprimirá en posición horizontal cuadros y tablas que ocupen la hoja completa. En caso contrario, todo tiene que ser, y la numeración va a ser empastada por la parte de afuera. Aquí vamos a tener los márgenes a utilizar, la letra, pero esto ya va a estar configurado en el esqueleto, en el formato que les voy a hacer llegar. Sí, ya va a tener todas estas configuraciones para que ustedes la empiecen a utilizar dentro de ellos. Y aquí ya ven que nos dice la letra normal es la Arial 11 con espaciado de 1.5. Los títulos primeros nos dicen que van a ser Arial con tamaño 16, negritas y justificadas a la izquierda. Y ahí nos aparece el ejemplo de cómo se ve. Por ejemplo, las que digan capítulo 1, introducción, capítulo 2, marco teórico, capítulo 3, marco metodológico, capítulo 4, resultados o la proposición que se haga del tema. Bueno, todos esos van a ser bajo este formato. Y para los subtítulos, que es el 1.1, 1.2, 1.3, nos dice que la numeración debe ser la interior de cada capítulo, se utilizará el sistema decimal, por eso es 1.1, 1.2, 1.3, y deben de estar justificados a la izquierda. Aquí, a ver, donde dice, sí, bueno, hay varias especificaciones que nosotros tenemos que considerar. De aquí al final viene un pequeño resumen de todos estos elementos y aquí está tamaño carta, cómo se utiliza en vertical únicamente o se pueden utilizar en posición horizontal los cuadros y tablas que ocupen la hoja completa. De nuevo, aquí están los márgenes, porque este es el resumen. A mí me gusta más el resumen. La fuente que se maneja general es Arial. Para los tipos de texto normal es 11 puntos, 1.5. La extensión de nuestro proyecto de tesis son 70 a partir del capítulo 1, son 70 páginas contadas. El título de los capítulos, aquí ya nos dice que va a ser de mayúscula, negritas, 16, explicado a la izquierda. Los subtítulos o títulos 2, nos dice aquí que va a ser sistema decimal, explicado a la izquierda, en negritas, tamaño 14. Los títulos 3 o subtítulos nos dice que van a ser el sistema decimal, justificado a la izquierda, en cursivas, tamaño 12, y ya no nos dice que es Arial, pero porque es la misma fuente que se manejan todas. Y el título 4 es el subtítulos, o sea, es una aberración dentro de la ortografía como tal, pero pues muchos aquí le comprendemos. Es el sistema decimal justificado a la izquierda, subrayado, tamaño 11 en negritas. Entonces, son los 4 títulos que se utilizan y que están diferenciados en su trabajo, ¿no? Y lo vamos a empezar a utilizar en el esqueleto, perdón. Y aquí ya nos dice, cada párrafo debe de iniciar con una sangría. ¿Qué es la sangría?
la utilización del tab al inicio de cada párrafo. Muchas veces cuando copiamos y pegamos información, y vuelvo a ser reiterativo en las citas, pues da la casualidad de que pues ahí no nos deja sin bordes, sin margen ni nada. Entonces, por eso hay que irlo revisando, hay que irlo observando y trabajarlo constantemente. La numeración nos dice que efectuando las dos primeras páginas son la portadilla y la hoja de aceptación. Sí, se numerará en la parte inferior central, cuidado, sin ningún detalle, o sea, todo así limpio. Nos dice que vamos a utilizar dos criterios, números romanos desde la hoja 3 hasta una hoja antes del capítulo 1. ¿Sale? O sea, quiere decir que vamos a estar, la primera hoja numerada va a ser la 3 romano, luego la 4 romanos, las dos primeras hojas no van a estar numeradas, así sucesivamente. Y el segundo criterio nos dice que van a ser números arábigos, que dice que es desde la primera hoja del capítulo 1 hasta el final de la tesis. O sea, donde venga capítulo 1 el problema va a ser la 1, luego va a venir la 2, y luego va a venir la 3, y así sucesivamente. ¿Sí? Hasta, al menos, para que sea viable su tesis, debe de llegar a la página 70 en arábigos. ¿Sale? Y aquí ustedes van a decir, oiga, va a ser muchas hojas. Van a darse cuenta que entre más sean detallados, puedan manejar las bases teóricas, mejor va, o sea, más entendible van a ser su tema y de una mejor forma van a empezar a utilizar la información que ustedes tienen. Mañana se van a dar cuenta de ello, como por eso les pido yo que tengan por ahí, vayan a tener sus libros a la mano. ¿Sale? Luego nos dice formatos, no utilizar puntos, guiones u otros caracteres para la numeración. ¿A qué numeración? A E. Sí, por eso les decía que tienen que ir pelones, así sin nada a los lados. 3, 4, 5, 6 romano, 1, 2, 3, aunque ya el esqueleto ya va a venir numerado, ¿sale? Ya va a venir con esos criterios. Ya ustedes no se van a meter en ello, pero sí es necesario que los identifiquen, que sepan que que se desarrolla. Luego viene la parte o el apartado de la bibliografía. Nos dice aquí que tiene que ser según esa normativa, según el APA, ¿sí? Entonces, tenemos que seguir esa normativa de la Asociación de Psicólogos Americanos, pero sí, mañana vamos a describir cómo podemos manejarlo, cómo lo podemos utilizar mediante la app de nuestro Word, ¿sale? Para poder utilizarlo, para poder manejarlo. Nos dice también que los títulos de las figuras y las tablas se van a tener que numerar, en el caso de las tablas, en la parte inferior, sí, y en el caso de las figuras, en la parte de afuera, en la parte superior de ellas. Perdón, al revés, las tablas es en la parte superior y las figuras o imágenes en la parte inferior, precedidas de la palabra tabla o figura. Sí, o sea, vamos a poner tabla, por ejemplo, colocamos la palabra tabla y vamos a iniciar la tabla 1 y vamos a dar su nombre de la tabla 1. La fuente para los títulos de figuras y de tablas es Arial. Esta va a ser de 10 puntos, es más pequeña que el del texto normal. El interlineado no es doble, sino que es sencillo. El que vamos a utilizar va a utilizar sistema decimal, por eso les colocaba tabla 1, luego tabla 2, tabla 3, tabla n, ¿no? O figura 1, figura 2, figura n. Eh, y tienen que utilizarse con numeración arábiga. ¿Esto qué quiere decir? Y aquí está el ejemplo, ¿no? Tabla 2, tabla 3, de cualquiera que nosotros tengamos. Entonces, es una labor, es una función fácil. Yo les puedo decir, le vendo esto fácil,
porque es ya saber, o sea, ya el tener un formato. Yo sé que también, y aquí se les voy a decir claramente, ustedes en su centro de trabajo actúan con formatos y tienen que seguir los formatos según ciertos procedimientos. Bueno, nosotros vamos a seguir según el procedimiento de la institución y siguiendo una normativa también, ¿sale? Que es el APA para nosotros. Entonces, es así de fácil, pero les vuelvo a repetir, el día de mañana nos vamos a utilizar esta función o esta actividad un poquito más sencilla, pues vamos a verlo de lo más sencillo, lo más fácil, lo más práctico, porque vuelvo a argumentar, la metodología, sí, conlleva a la información, la estructura, la forma. O sea, es prácticamente estructura, forma y fondo. Fondo es la información, sí, que nosotros estemos manejando. Es importante todo. Es importante. Argumento, porque nosotros no me van a dejar mentir en muchos de los trabajos de maestría, muchos de los trabajos de licenciatura. Hay veces, si se ponen a revisarlo luego, tienen 2, 3 tipos de letras diferentes, ¿no? Y te quedas y dices, híjole, no me di cuenta en su momento. Sí, o sea, vamos, yo aquí siempre les digo, asumamos ese rol. La metodología busca vigilar todos esos aspectos, o esos 3 aspectos, esos 3 elementos, quiere manejarlos o quiere trabajarlos con cierta cordialidad, vamos a llamarlo. Ustedes pueden decirme en este momento, por ese motivo es complicado. ¿Qué puedo argumentar? Pues sí, pero cuando ya lo aprendes a utilizar, ya lo ves como una herramienta más fácil, práctica. A qué quiero llegar o cómo quiero manejarlo con esto? Sí, porque ¿saben qué, señores? Para el sistema de comunicación tenemos que utilizar esta herramienta llamada smartphone. Híjole, yo no sé utilizarlo. Pues sí, no sabes utilizarlo, perfecto, pero tienes que aprender a utilizarlo. Y si no sabías utilizarlo y aprendes a utilizarlo, pues esa herramienta te va a servir a facilitar todas tus actividades. ¿Sí? Es así de fácil. Pero si yo no quiero aprenderlo, no quiero aprender a utilizarlo, soy renuente con ello, pues entonces se me complica todo. ¿Sí? Entonces por eso les vuelvo a argumentar. Vamos a trabajarlo, vamos a verlo con otra expectativa, con otras características, como de repente es muy necesario, muy importante el uso de un mismo, vamos a decir, un archivo de Word que siempre he estado utilizándolo, pero ahora utilizarlo con sentido, para que así nos pueda dar el enfoque directo, ¿sí? Es eso a lo que quisiéramos nosotros hacer. Y ya para ir culminando y para ir cerrando, pues, yo sé que tal vez en algunos temas me extiendo bastante, pero porque es necesario, señores, darle la importancia, les vuelvo a decir, la metodología, también tiene que ver mucho la forma y la forma, tiene que seguirla del cómo se lleva a cabo, ¿sí? Y porque ustedes aportan el fondo, pero el fondo también tiene que llevar forma, porque no es nada más de ponerle el fondo y ya, sino tiene que llevar la forma para poder manejar. Ahora,
Nada más para ya empezar un poquito a trabajar la parte de las citas, que las vamos a trabajar mañana. Bueno, pues nos indica primero qué es el plagio. Y nos dice el plagio que es acción y efecto de plagiar. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decirnos esto? ¿Qué quiere indicarnos esto? Es la acción o el acto de que nosotros vamos a copiar la información de diferentes lugares, ¿sí? Y nada más, sí, como lo que muchas ocasiones hacemos. En algunos casos, en algunas situaciones, ¿cómo evitamos el plagio? Bueno, pues referenciándolo, ¿sí? A eso que nosotros estamos citando, eso que nosotros citamos directamente, pues hay que referenciarlo. ¿Por qué? Porque aquí ya coloqué, según la RAE, dice que plagio es acción y efecto de plagiar, o sea, copiar obras ajenas. Al colocar nosotros la referenciación, que no es más que ponerle de dónde estamos extrayendo la información, a eso se le llama, en esa parte evitamos el plagio, ¿sale? Entonces aquí podemos verlo en esta pequeña gráfica que nosotros tenemos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que copiar, pegar, para mí es citar, ¿sí? Cuando yo copio, pego y voy a colocar, su referenciación y coloco su estructura, pues lo que estoy haciendo y estoy logrando es evitar el plagio. Ojo, no es nada más porque el acto de copiar y fijar, perdón, el acto de copiar y pegar, a eso le llamamos nosotros citar, ¿sí? Copio y pego de otro lugar, de cualquier otro lugar. Pero si yo lo referencio, yo utilizo la bibliografía que estoy manejando, evito el plagio. Cuando yo no evito plagio, o sea que se considera plagio, pues es cuando nada más copio y pego, cuando nada más después de eso no cito, referencio, no utilizo, no coloco la bibliografía y estoy utilizando las ideas de otras personas. ¿Sale? Tenemos que empezar a evitar y a cada vez hacernos más elocuentes de esto para poder manejarlos. Entonces, aquí hacemos una referencia directa entre la diferencia entre derechos de autor y propiedad industrial. Nosotros, dentro de obras literarias que estamos, sí, es considerada los derechos de autor y es una parte de la propiedad intelectual para poder manejarlo y para poder referenciarlos y poder citar dicha información. Y aquí tenemos, ¿por qué debemos de citar? Pues es para apoyar todos nuestros conocimientos, para que así nosotros busquemos fuentes de información citados en diferentes trabajos. O sea, no los estamos manejando nosotros, ya está manejado en otro lugar. Es reconocer que el trabajo de la idea también es de otras personas, no es nada más única mía. Repito, y les argumento, nosotros no estamos inventando el hilo negro, no estamos inventando el hilo negro. Nosotros estamos generando actualizaciones, modificaciones de algo que fue anteriormente desarrollado y diseñado. ¿Sale? Lo único que estamos actualizando, mejorando o sencillamente llevándolo a un centro en la que no se hacía o no se llevaba a cabo, pero no es una invención, no es una creación de la nada o una creación del manejo diferente o distinto. También nos dice que por qué debemos necesitar, porque tenemos que demostrar que se han analizado, leído, escritos, otro tipo de escritos académicos, logrando puntos de vista y opiniones distintas o diferentes.
citamos para evitar plagio y citamos para dar credibilidad a todas esas ideas y argumentos que hacemos. O sea, no nada más lo dice esto. Yo les argumenté y les dije desde las primeras sesiones. En mi caso, yo estoy basándome en algunos autores como el señor Hernández Sampieri, Diederich, es un escritor alemán, Díaz Barriga, y por ahí está también su hermana, Arquímedes Caballero. También tenemos por ahí ay, ¿cómo se llama? Bueno, por ahí por evitar algunos, o vamos, evito algunos, pero no quiere decir que no porque no los recuerdo ahorita. Pero, repito, no lo dice Ernesto, lo están diciendo diferentes autores que nosotros hacemos. Y eso es lo que a nosotros nos da credibilidad. Por ejemplo, ya para cerrar, porque ya qué rápido nos llegó a las 10 de la noche, para cerrar, por ejemplo, la sesión pasada, por ahí la compañera de su trabajo de la ISO 50001, ¿qué, ella qué puede decir? No, ella se está basando en la ISO 50001 y va a citar quién desarrolló, qué empresa, qué organismo desarrolló esa normativa, esa reglamentación, ¿sale? No va a decir, es que yo la hice, según yo indico, yo digo que, no, no, no. Es de acuerdo con la norma, se desarrolla de esta forma, de acuerdo o con base en la norma, se maneja esta parte. Sí, así es como ella tiene que argumentar, son sus argumentos. Eso es darle credibilidad justamente a los autores, las ideas que fueron emitidas previamente. ¿Sabe? Bien. ¿Alguna duda, algún argumento, algún comentario que tengamos? De mi parte no, muchas gracias. Gracias, maestra Mesaya. Igual de mi parte no. Ok, gracias, maestro Saúl. Sí, gracias, maestro Alberto. Sí, importante y necesario, señores. La metodología es abarcar estructura, forma. El fondo son ustedes, el conocimiento. En mi caso es irles incluyendo esa estructura y esa forma con ese fondo de conocimiento que ustedes van a incluirlo dentro de ese trabajo. Y van a ver que eso ya después ya después se considera un proyecto de investigación, en este caso para nosotros, tipo tesis. Es así se forma como tal. Bien, si no hay más, vamos a quedar hasta acá. Pasen excelente noche, se cuidan mucho. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense, bonita noche. Gracias. Gracias, igualmente, cuídense mucho. Mañana descansen. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho, Alberto.